Esa es nuestra intención esta mañana. Eso es que nos llama el Señor. Hemos venido a adorarlo a Él. Así que quiero animarlos a que por favor me acompañen y abran sus Biblias en el capítulo 12 del libro de Génesis. Si no tienen Biblias, en sus teléfonos hay una aplicación muy buena, muy fácil de usar. Si prefiere la Biblia leída, yo le puedo regalar una. Si la prefiere en inglés, se la regalo en inglés, y si no, en español. Pero es muy importante que ustedes y yo vayamos a la Escritura. Este es el segundo sermón de una serie que hemos iniciado y que hemos puesto como título a esta serie, Vayan y hagan. Acabamos de terminar una serie donde hablamos acerca del cuerpo, el cuerpo físico, pero también el cuerpo de Cristo. Y lo que me propuse es que si Dios nos dio un cuerpo y si Dios quiere que nosotros estemos en un cuerpo, de hecho, Dios tiene una misión para este cuerpo. No solo para mi cuerpo físico, pero también para el cuerpo de Él. Así que acompáñenme por favor, Génesis capítulo 12, y vamos a leer los primeros 4 versículos. Este es un pasaje que algunos de ustedes conocen, otros se saben de memoria, y es supremamente importante, es fundamental para nuestra fe. Dice así la Escritura: el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tus padres y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Oremos. Padre, venimos ante tu altar con reverencia, venimos con humildad, venimos con súplica, con expectativa, implorando que por tu Espíritu Santo seamos enseñados. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu luz. Agradecemos por tu disposición de querer conducirnos a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra indiferencia. Así que imploramos que esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Tú conoces cada hogar acá representado, tú conoces nuestras luchas, nuestros miedos, nuestros deseos. Tú conoces aquellos logros de los que presumimos que son tuyos. De modo que nuestra oración esta mañana es que por tu Espíritu Santo seamos animados, exhortados, dirigidos. Lo pedimos juntos en la autoridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Uno de los eventos más sorprendentes para mí y también para los discípulos y apóstoles fue que Jesús se vinculara con personas y se mezclara entre personas que ellos rechazaban, que ellos despreciaban, que ellos imitaban. Para ellos fue eso sorprendente, una locura. Había surgido una intención en Jesús clara, evidente, de ayudar a personas que ellos jamás ayudarían. Jesús ayudando a una prostituta, Jesús ayudando a un leproso, sanando a un leproso, Jesús en casa de un traidor de la patria. De modo que empezó a surgir una distancia, una brecha enorme entre el pueblo de Dios, entre la nación de Dios, entre el cuerpo de Dios, la iglesia de Dios y las demás naciones, las demás personas. Habían perdido el sentido, era muy difuso y en algunos casos confuso el sentido de lo que en verdad era el llamado de ellos como pueblo de Dios y de lo que desde el principio Dios estableció para sus discípulos como la misión de Dios para el mundo. El llamado de Dios para nuestros patriarcas establece desde el principio el marco de lo que va a ser nuestra misión como pueblo, como nación, como iglesia de Dios, como cuerpo de Él. Deja claro, establece su marco. No sé usted cómo pueda entender esto que la Escritura dice, cuando dice todas las naciones. Cuando yo lo veo, como yo lo entiendo, es todas las naciones. Interesantemente, el Evangelio se convierte en testimonio y mensaje, unos para salvación y otros para condenación, pero no hay forma de escapar del mensaje del Evangelio.
el mensaje del Evangelio se aplica a todas las naciones. Ustedes y yo, por ser su iglesia, por ser los convocados de Él, hemos sido comisionados, hemos sido llamados, hemos sido creados, hemos sido establecidos por Dios como bendición para todas las naciones. Sea que usted o yo lo creamos o no, usted y yo hemos sido puestos por Dios para luz a todas las naciones. Una de las acciones de Dios que más me intrigaba, y tengo que confesarlo, me irritaba cuando yo inicié en mis pasos de fe, cuando yo empecé a leer el Antiguo Testamento, una de las recomendaciones de los mentores que Dios puso en mi camino para esto de la fe fue que empezara a leer la Escritura desde el principio, como se empieza todo libro. Y yo no sé si, yo siempre les digo a quien conozco que haga lo mismo, es lo más saludable. Pero una de las cosas que más me irritaba a mí era el hecho de que Dios hiciera juicio contra todas las naciones. Me sorprendía eso, no solo contra su pueblo, contra los que Él había escogido, pero a través de los profetas de Dios emitía juicios para las demás naciones. Y Dios para mí, en mi caminar de fe, tenía la osadía, la intrepidez, pensaba yo, de ordenarles que se arrepintieran. Mandaba a las demás naciones que se arrepintieran. Sea que creyeran o no en Él, sea que fuera su pueblo o no, les mandaba. Conocemos el caso de Egipto, conocemos quienes de ustedes han leído la Escritura, aquella famosa esclavitud y cómo Dios transformó esta nación o forzó a esta nación a entender su plan. Derribó las deidades en las que esta nación tenía toda su esperanza. Otro episodio interesante que seguramente ustedes recuerdan es el episodio de Jonás enviado a una nación pagana a predicar y a que se arrepintiera, y el resultado de todo eso. Y hay muchísimos pasajes acerca de esta clara intención de Dios hacia todas las naciones, hacia todo el mundo. Quiero que me acompañen. Hay un pasaje en uno de los salmos. Vamos a leer algunos pasajes. El Salmo 33, versículos 8 hasta el 12. Miren lo que dice. Teman toda la tierra al Señor, hónrenlo todos los pueblos del mundo. Porque Él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su heredad. A causa de mi formación religiosa se había tejido en torno a mí un Dios de unas características especiales, un Dios que debía atender todos mis deseos, un Dios que yo podía dejar o abandonar cuando a mí me placiera, un Dios que estaba como otra actividad más dentro de las mías y que en algún momento era la última de mis actividades, estaban por delante otras muchas. Un Dios me habían enseñado que estaba obligado a proveer para todas mis necesidades, solamente yo tenía que procurar hacer ciertas cosas, unas bien y no hacer tantas mal. Entonces empezar una especie de negociación con Dios y reclamarle: ¿cómo es posible que estés haciendo esto con mi vida siendo que yo he hecho todo esto para ti? Ese fue el Dios el que me enseñaron. Simplemente cambiaba cierto comportamiento y entonces Dios estaba obligado a obedecerme, a servirme, a bendecirme. De modo que para mí era sorprendente, era chocante que Dios emitiera juicio contra todas las naciones. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Si ellos no creen en Él, era mi argumento, y luché por muchos años. Sin embargo, en la medida en que por mi lectura de la Escritura avanzo en conocer a Dios, he podido comenzar a comprender cuál es la razón de esto. Y la razón es simple. También la Escritura tiene centenares de respuestas. Dios es el dueño y el Señor de todo. Dice un pasaje en la Escritura: mía es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Acompáñenme leyendo este otro salmo, Salmo 22, versículos 27 hasta el 28. Salmo 22.
Dice así. Se acordará el Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Mire lo que dice el Salmo 46, versículos 8 hasta el 10. Y estoy solo leyendo algunos de los versículos de estos con los que yo luchaba, pero que ahora entiendo. Es que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él existe. Salmo 46, versículos 8 hasta el 10. Vengan y vean los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra. Ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros de fuego. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. Dice, versículo 11, voy a leerlos como un bonus. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es Dios. La Escritura dice que al final de la historia, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y dice la Escritura que al final de la historia, todas las naciones serán presentadas delante de Él en el trono de juicio. Por supuesto, esto causó otros sentimientos en mí. Esto causó una gran confianza en quién estamos adorando, a quién estamos conociendo, de quién dependemos, quién conoce los planes de nuestra vida. Pero también ha causado una profunda tristeza en mi corazón. Una profunda urgencia de que cada persona con la que el Señor ya me ha relacionado, con la que el Señor me está relacionando y conectando, se enteren de la salvación que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Que cada persona alrededor mío o suyo, de cualquier nación, de cualquier condición, de cualquier raza, de cualquier estado moral, de cualquier estado social, de cualquier inclinación política o religiosa, que cada persona pueda experimentar por mi relación con ellos, que ellos puedan ver en mi vida por la forma como yo me relaciono con ellos, la cercanía, la presencia, el control del Espíritu Santo en mi vida y que está disponible para ellos. No solo está seriedad de la Escritura acerca de que todas las naciones le pertenecen a Dios me da esta confianza, pero también me produce esta inmensa urgencia. Es muy descorazonador y produce una sensación de profunda de pérdida de esperanza ver en lo que se ha convertido nuestro mundo hoy. Cuando vemos que las cosas aparentemente han perdido control. ¿Saben cuál es una de las frases más típicas hoy? No vea noticias, porque todo es caos. Hablan los hijos con los padres en otros países, papá, no oiga tantas noticias, que todo es caos. Es muy descorazonador ver que todo se ha salido de control. Y cuando eso pasa, podemos ser abrumados por la fatalidad, por la frustración. Podemos embarcarnos en respuestas violentas a situaciones que usted y yo vemos fuera de control. Este desconsuelo, interesantemente, está abarcando, tristemente, yo no sé ustedes, tristemente incluso a más y más generaciones. Nuestros jovencitos, niños, están siendo abrumados por esta pérdida de esperanza, por este profundo sentimiento descorazonador que hay de ver que como que esto no tiene solución. Pero cuando pensamos en la misión de Dios, para nosotros quienes somos la nación de Dios, quienes somos el pueblo, quienes somos el cuerpo, quienes somos la iglesia de Dios, saber quién es Dios y quién tiene el control, esto nos dirige a entender que no solo el futuro, pero además cada momento y el final de todo está únicamente en las manos de Dios.
Eso no nos pone a nosotros ni nos cruza de brazos. Eso, por el contrario, nos anima, nos alienta a levantar nuestra voz como pueblo de Él, como lo hacían los profetas, a denunciar lo que es injusto, a promover lo que es justo, a denunciar lo que es mentira, a promover la verdad. Guiados, controlados, asistidos, llenos del Espíritu Santo, como lo hicieron ellos, y exponernos a lo que esto sea necesario. Nuestra confianza reposa en el hecho de que Dios tiene un propósito claro, una misión clara, y lo está llevando a cabo en este momento, para cada momento de la historia, para cada evento que usted está atravesando, hasta que esto llegue a su fin. Por favor, no se descorazone. Usted puede ver en la Escritura y en la historia del pueblo de Dios y de hombres y mujeres de fe casi que el mismo patrón que usted está viviendo. Moisés, amenazado, destierro, excelente educación, excelente posición, otra vez destierro, pobreza. Y después Dios lo llama a una misión que era absolutamente imposible a su edad y en sus condiciones. José, traicionado por sus propios familiares, acusado de hechos que él no había cometido, cautivo, esclavizado, una excelente posición como el segundo más importante del imperio más grande que había en ese momento. Y después Dios lo usa como una herramienta para continuar con lo que es la misión de Dios. Lo que está pasando hoy en su vida, eso que está pasando hoy en su vida no se ha escapado de la voluntad de Dios. Los eventos que ustedes y yo estamos viendo, sea que usted los crea o no, sea que usted los entienda o no, sea que los entendamos o no, son parte de este diseño. El asunto es que ahora los trazos son oscuros. Al final veremos la pintura completa. Ahora hay un momento de oscuridad. No me imagino a José en sus momentos de cárcel, de traición, de calumnia, pensando y divirtiéndose y gozándose. Al final de su vida él logró entender que esto era parte del plan de Dios. Como hemos mencionado, nuestra misión personal, nuestra misión corporativa fluye de la misión de Dios. Y la misión de Dios es hacia todo el mundo y hacia la creación misma. Así que ustedes y yo debemos estar seguros que los objetivos de nuestra misión, lo que usted está haciendo en su vida, tanto los objetivos a corto plazo como a largo plazo, estén en línea. Por favor, piénselo bien, ore por eso, estén en línea con la misión y la voluntad de Dios. Intente en lo posible, por la misericordia de Dios, desalinearse usted de sus propios deseos o de los de su partido religioso o político o de sus intenciones personales, y luche contra eso, téngalas ahí, no las deseche, pero consulten la Escritura, las intenciones y la línea de Dios, porque la voluntad de Dios es la única que es buena, agradable y perfecta. Por favor, los animo a que en lo posible revisemos hacia dónde estamos caminando. Para ello es imperativo que ustedes y yo sepamos la historia de la que usted y yo somos parte, la gran historia de la que usted y yo somos parte como pueblo de Dios. Ustedes y yo no estamos aquí en Miami por el accidente que ocurrió y por las razones que usted cree que está aquí en Miami. Si en verdad usted y yo entendemos al Dios que pertenecemos, ustedes y yo estamos acá en la misión de Él. Necesitamos tener claridad cómo esta gran historia conecta el principio, el presente y el futuro de nuestro mundo en esta gran misión, en la misión de Dios. Hay un salmo que ustedes me han oído mencionar muchas veces y que me encanta, el Salmo 100. Canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconozcan que Él es nuestro Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo, somos oveja de sus prados, sirvan al Señor. Y me encanta ese salmo por yo soy un poco cursi con eso, por el romanticismo con que establece este hecho de que ustedes y yo somos sus criaturas. Le pertenecemos. No nos pertenecemos a nosotros mismos. De hecho, si ustedes y yo nos perteneciéramos a nosotros mismos, hubiéramos cambiado algunas cosas. En el caso mío, un poquito más de pelo, orejas menos grandes y otras cosas. Pero Él me hizo, le pertenezco, soy una oveja de sus prados. Entender esto nos recuerda que en verdad usted y yo somos parte de la gran historia, del gran diseño de Dios. Usted y yo hemos sido sacados por Él, por la misericordia de Él, de nuestro pequeño y claustrofóbico mundo de mis deseos y lo que yo quiero, y me ha ubicado, según dice la Escritura, en su reino, en su misión. Él me ha sacado a mí de mi misión personalista, individualista, y me ha puesto en su misión, a participar con Él. Nos ayuda esto a mantener en mente en dónde inició todo esto, cuándo empezó todo esto, cuál es el verdadero eje central de la Escritura, hacia dónde se dirige todo esto, cuál es el final, dónde va a terminar. Quiero leer para ustedes un versículo que está en Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que muchos creyentes interesantemente les da miedo leer. Para mí es el libro que más paz produce en mi corazón. Pero si usted no lo quiere leer, interpretar todo eso de cuántos cachos tenía no sé quién, y cuántos cuernos y no sé qué, y cuántos, esas cosas, todo eso que nos dice el Apocalipsis, si usted no lo quiere leer, que ya es raro si usted es un hijo de Dios y no lo quiere leer o tiene miedo, lo animo a que lo lea, no tenga problema y podemos hablar de eso. Pero bueno, mientras se anima a leerlo, todo lo que usted tiene que saber de este libro es este versículo. Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, Cordero con mayúscula, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de ellos y Rey de reyes, y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Simple. Al final de la historia, ustedes y yo vamos a estar con Él. Así que todo esto que está pasando acá son esos simplemente momentos que se van a terminar. Algunos los disfrutamos, otros no tanto. Cuando usted y yo tenemos nuestros ojos allá, es muy posible disfrutar incluso aquellos momentos incómodos, como el caso de José, como el caso de Moisés. Es entonces menester que ustedes y yo averigüemos en qué misiones en la que usted y yo estamos envueltos. ¿Cuál es la agenda que usted está siguiendo? ¿Qué es lo que está moviendo en este momento su vida? Y si en verdad los esfuerzos de su misión en la vida están conectados en verdad y alineados con lo que es la misión de Dios. Cuando pueda, siéntese y haga ese ejercicio. Las líneas de vida que usted se ha trazado, ¿están conectadas con Dios o con qué o con quién están conectadas? ¿Qué es lo que usted está persiguiendo al final de la historia? Si la Escritura afirma que la misión de Dios incluye la creación, ¿qué implica esa verdad para nosotros en términos de nuestra misión acá en la tierra? Especialmente, ¿qué implica eso en el manejo que usted y yo estamos dando a los recursos, a la creación que Dios nos confió, a este planeta que Dios nos confió, a las relaciones en las que Dios nos ha conectado? Directa o indirectamente, Dios nos ha puesto en situaciones con el propósito de que ustedes y yo interpretemos esto como la misión de Él. ¿Qué manejo le está dando usted? Es aceptado entre la mayoría de creyentes, y yo diría que casi entre toda persona, que debemos ser buenos administradores de los recursos naturales. Los creyentes se atreven un poquito y dicen los recursos que Dios nos ha entregado.
Pero hoy en día casi no encuentra usted una persona que no reconozca que tenemos que ser cuidadosos, buenos administradores de estos recursos que Dios nos ha dado acá en la tierra. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Es el cuidado de nuestro planeta, reciclar, cuidar el agua, es el cuidado de nuestro planeta solo una iniciativa ecológica o esto es parte de la misión de Dios? Iniciar, cultivar, mantener una buena y saludable, una dinámica relación con personas que no son de mi agrado o de mi grupo social o grupo religioso. ¿Es solo una iniciativa social o es la misión de Dios? El concepto de todo el mundo como nuestra misión está muy fragmentado a causa de nuestro pecado. Tenemos sectores de nuestra propia ciudad, yo no sé si a usted le pasa, donde incluso la policía le dice a usted que no vaya. Y ellos tienen razones. Pero hay otros sectores de la ciudad donde ustedes y yo nos reservamos a ir porque las personas que viven en esa localidad, porque ya han etiquetado ciertos sectores de nuestra ciudad como sectores de donde no salen muchas cosas buenas. Me enteré hace unas semanas atrás que visitar ciertas ciudades del país puede costarme a mí amigos. ¿Cómo se le ocurre a usted ir allá? Fue la pregunta de una persona quien se enteró que yo había regresado de un viaje a un sitio especial del país. Y me dio toda una cátedra de por qué no debía yo haber ido. Muy posiblemente esta relación se fracturó, porque yo tuve la osadía de ir a visitar un sector del país que yo no debía haber visitado. Personas a las que ustedes y yo tenemos reserva de relacionarnos con ellos. Para los discípulos y para los apóstoles no era diferente. Pedro dice una cosa interesante, dice en una conversación, escuchen esto, el Espíritu Santo lo mandó a hablar con un grupo de personas. ¿Y saben cuál es la presentación que este hombre hace? Ustedes saben lo abominable que es para un varón judío juntarse con personas que no lo sean. ¿Qué tal eso como saludo para un invitado a su casa a almorzar? Ustedes saben lo abominable que es para mí comer con colombianos. Pero como usted me invitó a su casa, pues, ¿qué tal eso como presentación de un hombre transformado por Dios, apóstol del Evangelio, con el Espíritu Santo en su vida? Y luego dice el apóstol, pero Dios me ha dicho que a nadie llame común o inmundo. Estoy luchando con lo que me enseñaron mis padres, con lo que me enseñó mi movimiento religioso, mi posición cultural. Es abominable llegar a su casa a comer, pero estoy aquí porque el Espíritu Santo me mandó. El apóstol Pablo era un acérrimo enemigo de los que no compartían sus propias creencias, su propio partido político, su propia condición social, su presunción moral. Era enemigo acérrimo. De hecho, lo que él dice es que los forzaba a blasfemar y participó de la muerte de algunos. Entonces, asesinato también le podemos poner ahí en el currículum. Para los discípulos y apóstoles fue igual. El concepto de la misión de Dios para el mundo está desplegado en muchos episodios de la Escritura. El Evangelio, la idea del Evangelio, la idea de la salvación, la idea de la fe, no es una verdad para conservar como exclusiva nuestra, es una verdad para difundir, para extender, para expresar. Lo que leímos al inicio, por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En los Salmos hay centenares de pasajes acerca de esta intención de Dios. Lo que ustedes y yo podemos leer en los profetas está dirigido primero al pueblo de Dios y luego a las naciones, una invitación de Dios para que ellos se arrepientan. Hay algunos episodios más conocidos para nosotros que
pueden ser más fáciles de digerir, como por ejemplo el caso del buen samaritano. Yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, sin embargo voy a pedirles que me acompañen a leerlo. Este es un personaje, Lucas capítulo 10, que tenía sus reservas acerca de quién era aquella persona con la que él se debía de juntar o no, relacionar o no, aproximar o no. Dice la escritura, Lucas capítulo 10, versículo 29, pero él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él, dice la escritura. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite. No sé si el vino se lo dio para que tomara y le limpió las heridas con el aceite, no fue como fue la función. Yo supongo que el vino se lo dio y después le curó las heridas con el aceite. Espero que no haya tomado el aceite y limpiado con el vino. Se las vendó, luego lo montó sobre su propia cabalgura herido, pues por supuesto le mancharía su túnica de sangre y su cabalgadura también de sangre, y lo que puede arruinarlo. Lo montó sobre su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, lo que es una suma considerable de dinero para ese momento, y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, no, cuídelo. Y lo que gaste usted de más, ¿cómo le parece abrirle un cheque en blanco a un judío? Se lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estas 3 personas cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, le contestó Jesús. Los discípulos y apóstoles se vieron en situaciones parecidas. Mire, acompáñeme leyendo este pasaje. Los discípulos ayudando a un carcelero para que saliera de esta situación, para que saliera de su oscuridad, a su carcelero. Acompáñeme por favor, Hechos 16, versículos 25 hasta el 34. Dice así la escritura. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tus familias serán salvos, le contestaron. Luego les pusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esa hora de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. ¿Qué opinan ustedes, los discípulos sirviendo a su propio carcelero? Yo tengo que ser honesto. Yo estoy en la cárcel y veo que mi carcelero se va a matar y le digo a los otros: hagámonos a un lado, no hagan bulla, dejemos que se mate. Me acaban de arrestar por algo que yo no sé ni por qué me arrestaron, pero estos hombres: no te hagas daño, todos estamos aquí, ayudando a su carcelero.
Otro episodio es el pasaje clásico, aquel de Hechos capítulo 1, versículo 8, que algunos de ustedes han memorizado. Quienes no hayan empezado a leer la Escritura, este es un excelente libro para leer. Por supuesto, los animo a que empiecen desde Génesis, pero este es un excelente libro. El libro de los Hechos. Dice así en el versículo 8: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Una descripción un poquito gráfica de la disposición de Dios acerca de que el Evangelio debe trascender los círculos sociales cercanos, los un poquito menos cercanos, aquellos otros que son antagónicos a nosotros, y de ahí para adelante hasta el fin del mundo. Hay muchos más pasajes que ustedes pueden encontrar en la Escritura acerca de esta intención de Dios, la misión de Dios para el mundo, para todo el mundo. Todos estos pasajes, en la medida en que usted lea, son un mapa, son una ruta clara que Dios ha establecido para usted y para mí de lo que Él espera de nosotros en su misión para todas las naciones. En verdad, la misión de Dios para nosotros está al cruzar la calle. A veces, incluso en su oficina, al levantarse de su escritorio y pasar al otro cubículo, allí puede estar la misión de Dios para usted. A veces, al atravesar solo su vecindario, o quizá al ir de un estado a otro o de un país, la misión de Dios para nosotros, nuestra misión se origina, emerge, surge, nace en la misión de Dios para todo el mundo. Usted y yo, como su pueblo, estamos invitados. Oremos al Señor. Señor, gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias por habernos querido incluir, querer desmontar de nosotros los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Gracias porque tú estableces para nosotros quiénes somos nosotros mismos. Ayúdanos a entender y a afirmar para nosotros mismos que nosotros somos quien tú dices que nosotros somos, no quien los demás nos dicen que somos, ni lo que nosotros creemos que somos, pero lo que tú, Señor, dices que nosotros somos. Somos redimidos, somos perdonados, somos aquellos a quienes tú has invitado, pero no solo invitado, sino además comisionado y habilitado, a quienes tú les has dado la autoridad, el poder, los dones, y les has ofrecido su compañía para que caminemos contigo en tu misión para todas las naciones de la tierra. Te pedimos perdón cuando por alguna u otra razón discriminamos, despreciamos, rechazamos, y te damos gracias por tu palabra, mostrándonos esto como una actitud producto de nuestro corazón caído. Perdónanos. Y por tu Espíritu Santo diríjanos. Desmonta de nuestros corazones la rabia, la frustración, el deseo de venganza, la falta de esperanza. Inúndanos de ti, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu bondad, de tu santa benignidad los unos por los otros, de fe, de esperanza, de templanza. Lo pedimos juntos en la autoridad de Cristo nuestro Señor.